Hola, espero que estés muy bien donde sea que estés. Te doy la bienvenida a Freaky Podcast. Mi nombre es Mora Escolá, soy su host. Y en este episodio decidí invitar a una gran amiga para que nos comparta un poquito de su magia, un poquito de todo lo que sabe acerca del mundo del teatro, especialmente del microteatro. Ella es Joey Strick, es actriz, bailarina, autora y definitivamente una persona muy especial que me trajo la actuación. Te dejo con esta charla que sin dudas me ha emocionado muchísimo. Es la primera vez que grabo un podcast con video, así que para quienes estén viéndonos van a percibir nuestras caritas de emoción al hablar de cosas que tanto nos encienden y mis ojos también ahí un poquito lagrimeando de escuchar a Joey hablar de su gran pasión por este hermoso arte que es el teatro. Mi invitada de hoy es una invitada muy especial y estoy sumamente feliz de tenerla acá conmigo en este espacio que adoro. Es una amiga que la vida me regaló por hacer teatro, en un taller que después se terminó transformando en una película, en un largometraje que para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido como actriz, sobre todo por el equipo hermoso que se formó y entre otras cosas porque me dejó una amiga como Joey y estoy muy agradecida de tenerte acá, Joey. ¿Cómo estás? Bien, yo también estoy muy feliz de estar acá, a la distancia, pero acá. Sí, y bueno, para este episodio quiero hablar de tu experiencia con microteatro. Quiero decirte que estoy sumamente orgullosa de que hayas logrado no solo escribir, sino también actuar, protagonizar tu propia obra, más de una. ¿Cómo fue eso? Y bueno, yo hace rato que venía escribiendo obras largas y obras cortas. El formato en realidad de obra corta siempre le tuve un poco de prejuicio, debo decir, como si el formato de obra corta o de 15 minutos no fuese en algún punto teatro. Pero cuando fui como venciendo esas barreras, porque de repente fui a ver cosas que en 15 minutos me parecían hermosas, me empecé como a animar a explorar ese formato. Y la verdad es que intenté varias veces entrar a microteatro con distintas obras y no me fue fácil, me costó, pero lo seguí intentando, creo porque de a poco también fui entendiendo un poco las reglas de ese formato, porque es difícil contar algo en 15 minutos, entonces hay que pensarlo bien, sobre todo para, creo yo, no subestimar al público y no porque sea un lapso de tiempo corto, entonces hagamos cualquier cosa. Así que creo que cuando entendí un poco por dónde, bueno, pude como entrar al formato de lo que es la licencia microteatro, que es una experiencia que está buenísima. A mí me parece maravilloso justamente comprobar lo que sí se puede generar en tan poco tiempo si uno piensa inteligentemente, digamos, la historia o cómo contarla. Se puede contar una historia en 15 minutos. ¿Y cuáles son esas reglas que entendiste? Y un poco, en principio, esto, que hay que como atacar al espectador ya un poco con la cuestión cocinada. No tenemos el tiempo por ahí de ir como en una obra tradicional de teatro donde tenemos el principio, el nudo y el desenlace. Hay que entrar medio como ya en el conflicto de la cuestión. Y habiendo trabajado bien los personajes de antemano, con mucho ensayo, para que cada uno ya esté parado y el espectador pueda un poco entender quién es quién, porque no tiene, como decía antes, el tiempo habitual de una obra de teatro. Entonces creo que arrancar un poco por el conflicto ayuda mucho a que la gente entienda, este es tal y les pasa tal cosa, y que después al final sea un poco inesperado también, porque como hay que resolver en algún punto rápido, tampoco sucede lo mismo que en una obra de teatro tradicional. Y lo que pasa es que muchas veces la gente se va, y eso es lo que me parece hermoso, como con preguntas, porque como fue todo tan rápido, pero a la vez a mí por lo menos la forma en la que me gusta escribir es siempre contar algo. Como decía antes, no subestimar a que porque es corto el tiempo, entonces hagamos que no signifique nada. Y me parece como que si uno puede condensar un contenido interesante en poco tiempo, las personas se van con preguntas sobre lo que vieron, o por lo menos con ganas de charlar sobre eso que les pasó. Creo que es una experiencia súper interesante, porque de verdad suceden cosas. Nosotros escuchamos a veces a la gente irse y como esto, como hablando de lo que vieron. Y eso es lo más lindo que puede pasar, creo yo. Y cuando dijiste esto de que y lo intentaste muchas veces y no salió, que por cierto, nosotras después de Forasteras y Elefantes, esta película que filmamos juntas, nos juntamos a escribir una obra que a nosotras nos encantaba. Pero
¿Qué pasó con esa obra? ¿Cuál dirías que fue el problema? Yo creo que el problema es que era muy ambiciosa para una obra de microteatro. Ahí realmente queríamos contar algo que sí necesitaba de más tiempo, porque era una información oscura, diría yo, que requería de amasarla de otra manera. Microteatro, no es porque no se pueda hacer algo más dramático en microteatro, se puede hacer, pero es mucho más difícil. Yo creo que a veces se termina orientando más al humor porque es más factible que quede redondo, digamos, para el espectador, que cuando queremos hacer mucho contenido en 15 minutos, por ahí es frustrante para el que lo hace porque no logra ese estado que sí necesita tiempo y el espectador tampoco entiende nada. Yo creo que nos envalentonamos una idea que está buenísima, pero que no es para formato microteatro. Hoy lo puedo entender, en ese momento no. E inclusive me pasó a mí con cosas que presenté y que no entraron, y ahora entiendo que requieren de otro proceso, de otros tiempos, que el microteatro no tiene, porque como cualquier formato, no entra cualquier cosa en el sentido de que no es todo lo mismo. Hermoso, hermoso que hayas entendido eso y que también puedas ver en retrospectiva aquellos errores que cometiste en otros intentos. ¿Y qué otra cosa crees? Que creo que en realidad no son errores, sino que uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre lo que no conoce. Y que justamente pasa esto, son 15 minutos, bueno, todo va. Y no, después te das cuenta que haciéndolo inclusive no va todo. Con lo que me quedo también es con esto de intentarlo, ¿no? Como que la profesión nuestra es muchos nos, ya sabemos que siempre tenemos más nos que sí, pero esto de intentar, de apostar, no sé, yo realmente quería vivir la experiencia de hacer microteatro, me pareció interesante a mí como actriz, esta cosa de tener que repetir algo 5 veces por noche, que es bastante flashero, porque en una misma noche son 5 públicos diferentes y uno en algún punto vuelve a hacer lo mismo, pero a la vez no, porque como el público cambia la obra. Eso, de no frustrarse por los no, porque realmente lo intenté un montón de tiempo, hasta que fue un sí. Y cuando fue un sí y entendí, después volvió a haber otro sí, y ahora es la tercera vez que estoy haciendo microteatro, y digo, bueno, está bueno también los no, porque te sirven de algún punto para ver por dónde sí se puede entrar, qué es posible también. ¿Y qué es posible? De microteatro o del arte en general. De lo que quieras. Para mí todo es posible, o sea, todo es posible viendo lo que uno tiene al alcance, ¿no? Hay veces yo creo como que en esta profesión tenemos muchas veces mucha frustración porque estamos viendo aquello que no logramos todavía, ¿no? Como que, bueno, queremos estar todos grabando una serie en tal plataforma, que sí, qué actor o qué actriz por ahí no desea eso como experiencia espectacular, como modo de visibilidad, o esto que tuvimos la experiencia nosotras de poder hacer una película. Pero a veces las cosas están como más cerca o más al alcance de uno, de una, y que son las que permiten ir dando pasitos para seguir nutriéndonos de lo que amamos hacer. Entonces, como yo creo que es posible todo, artísticamente hablando, pero primero agarrándose de lo que tenemos al alcance, de lo que sí podemos hacer, ¿no? De aquella posibilidad por ahí que aparece ahí a lo lejos y te parece imposible. Tal vez hoy lo es, pero hoy es posible hacer microteatro, por ejemplo. A mí me salva escribir y actuar donde sea. Obviamente que es lindo poder conquistar aquellos lugares que uno desea como experimentar, ¿no? Pero mientras tanto, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Creo que la experiencia de la autogestión, por lo menos para mí, a mí en la pandemia se me abrió un poco la puerta de la autogestión y me picó ese bichito, por suerte lo agradezco, que me hizo darme cuenta que más allá de que a uno o a una la llamen de afuera para trabajar, que es maravilloso, bienvenido sea, la autogestión te permite estar en movimiento y creo que lo mejor es encima poder decir aquello que a uno le importa, ¿no? Bueno, yo quiero hablar sobre esto, entonces escribo sobre esto y hago una obra sobre esto. Y es espectacular. Y eso después traerá otras cosas, pero no me parece tan importante lo que viene, sino lo que uno puede hacer con lo que tiene, que es un montón. Wow, sí, qué valioso lo que decís, qué valioso. Y yo siempre también hablo de la autogestión porque siento que es algo como que de alguna manera te salva y te salva como artista, porque el quedarte esperando que te vengan a buscar a la puerta de tu casa no existe, de la misma forma que no existe el vivir ambicionando cosas grandísimas, que no digo que esté mal, obviamente tenemos que tener objetivos grandes y cuanto más grandes sean esos objetivos, más grandes van a ser nuestros esfuerzos para conseguirlos y más lejos lleguemos. Pero si todo el tiempo estamos pensando en lo que no tenemos,
eso hace que sea como una justificación o una excusa. Ah, no, si no puedo tener eso, entonces no puedo tener nada. ¿Para qué lo voy a intentar si total, de qué va a servir? Es una perfecta excusa para no hacer nada y para quedarse en el mismo lugar. Así que coincido un montón en lo que decís de la autogestión y me encanta que lo compartas. Y no, que creo que además vivir como es la frustración de lo que no podemos lograr es súper funcional al sistema tremendo en el que vivimos, que es muy cruel, en el que siempre la falta o lo que no tenemos es un poco lo que nos constituye, cuando en realidad es al revés. Cuando sí tenemos herramientas y sí tenemos posibilidades de elegir, que no es algo que además tiene todo el mundo, porque ya sabemos que vivimos en un mundo de mucha desigualdad, pero cuando sí tenemos al alcance las posibilidades de lo que sí hay, es mágico también lo que sucede después. Y no hay otra cosa que experimentarlo, o sea, no hay otra manera de experimentar que uno si se pone a plantear, che, ¿podré hacer este proyecto? Y te parece imposible, porque te parece imposible juntar la plata para hacer la escenografía, los vestuarios, la publicidad, el equipo, el armado, los ensayos, todo desde la cabeza parece muy difícil. Ahora, cuando empezás a hacerlo, todo empieza a suceder, y digo, no solamente con las obras cortas, mi primera autogestión grande fue con una obra larga, que si yo lo pienso, digo, estaba loca en pandemia. Sin embargo, se pudo, entonces, y después con esa experiencia decís, bueno, si hice una obra larga en pandemia, ¿por qué no vamos a apostar a microteatro? Que es mucho más sencillo en el sentido de que no requiere de tanta escenografía ni de tanto vestuario, se puede resolver más fácilmente, pero en la cabeza se hace imposible. En los hechos de a poquito, y esto creo que es fundamental, armando redes de trabajo, redes cooperativas de laburo. Como decía, y seguiré diciendo, está buenísimo que a una la llamen para trabajar una producción, pero también está buenísimo armar redes cooperativas de trabajo donde la cosa se hace posible por lo que cada uno y cada una aporta a ese trabajo artístico. Y eso también, vivirlo es maravilloso, o sea, es como algo que empieza en un texto y parece imposible y después termina sucediendo por todo lo que cada uno y cada una aporta. ¿Y quién te saca eso? Nadie. Es mágico, es inexplicable y creo que es el motivo por el cual sigo haciendo lo que hago. Y creo que no voy a dejar nunca de hacerlo, porque lo que más me gusta de ser actriz es lo que se genera detrás, el trabajar en equipo. No lo cambio por nada. Y sobre todo esto que también mencionaste en un momento, de hablar de las cosas que nos parecen importantes decir, poder dar un mensaje a través del arte y a través de lo que amamos hacer y de lo que nos gusta. Creo que eso le da el sentido a todo. Hoy justo estaba escuchando un podcast que hablaban sobre el hombre en busca de sentido, de este libro de Viktor Frankl y de la logoterapia, y pensaba todo el tiempo en esto, en por qué hago lo que hago, y por qué estoy haciendo, y me preguntaba, ¿y por qué voy a grabar ahora el episodio con Joey? ¿Y qué quiero decir? Y todo el tiempo me lo estoy preguntando, y cada vez que me lo pregunto le encuentro este sentido, y sobre todo lo siento, como que lo siento en mi cuerpo cuando estoy grabando, lo siento en el pecho, no sé, ¿vos dónde sentís esto del sentido? ¿Dónde sentís el sentido? Y a la hora de escribir, cuando a mí me pasa, por ejemplo, que no planifico, por ejemplo, escribir, sino que se me aparece una imagen en la cabeza, una imagen, la siento acá, ¿no? Como en el pecho y está también acá en la cabeza. Y cuando se escribe, como que se uniera el pecho y la cabeza, y es como, ay, sí, como que darle forma a esa imagen. Y después, en el momento de estar actuando, es como, yo siento que creo que es casi en un único momento de mi vida donde siento que todo está en equilibrio, ¿no? Como que todo se ordena por el desorden del actuar. No sé si me explico, como que todo está bien en ese momento. Es como que sucede como algo mágico eso, de la conexión entre lo que se creó racionalmente en algún punto y el pecho, la emoción de la concreción de esa idea. Y también lo que sucede que excede a eso a lo que uno que escribió, que es el laburo de los otros actores y la mirada del director o la directora, que transforman absolutamente aquello que yo me imaginé y lo superan para mejor. Pero sí, se siente en todo el cuerpo. Actuar es maravilloso, escribir también, compartir el teatro.
Bueno, a mí un poco me pasa como a vos, o sea, en esos momentos digo, bueno, vale la pena todo y todo tiene un poco de sentido. Y qué loco que nombraste ese libro porque justo me lo nombró mi psicóloga, me dijo, tenés que leerlo. Eh, Así que lo haré, ahora que lo Es nombras una vos señal. también. Sí, sí. Y cuando dijiste esto de escribir, que te sentás a escribir o te viene una idea, una imagen, ¿de dónde partís para crear una historia? Justamente de eso, de la imagen, porque a veces la imagen me da un montón de información sobre quiénes son esos personajes que se me están apareciendo en la cabeza y dónde están y un poco qué les pasa. Y no tengo una técnica, pues yo la verdad es que no estudié dramaturgia. No es que digo, bueno, voy a atenerme a estas reglas. No, o sea, debo decir que no, la verdad. Y creo que hasta no tiene mucha explicación. Sucede, yo me siento a escribir cuando me aparece esta imagen y no puedo parar. Obviamente que después ese texto tiene modificaciones y correcciones y yo lo comparto y lo abro para que me digan, che, fíjate tal cosa o tal otra. Pero en general sucede, no. La primera obra larga que escribí, que fue esta que te decía, La carrera, que fue mi primera obra de autogestión de una obra larga, yo tenía el bombardeo de una imagen constante. Y cuando empecé a escribir, no lo planifiqué y ahí se armó la idea de lo que tenía que suceder. Pero no hay una regla, no hay una forma, por lo menos no para mí. Tal vez algún día estudie, no estaría mal, pero me divierto así. Por eso comparto con gente de mi confianza, como directores o también guionistas, como para, nada, seguir aprendiendo, ¿no? Pero no hay una regla que siga. Amo que no Estudié hayas guión en la estudiado. secundaria, Bueno, pero hace wow. un tiempo largo ya. O sea, increíble, increíble. Y en cuanto a lo que es dramaturgia, ¿cómo te organizás con, ok, tengo esta imagen, empiezo a escribir, empiezo a desarrollarla, y cómo haces para que eso de pronto devenga en una obra, en arte dramático, en algo que se está, en una representación teatral? El tema de los actos, la estructura. Bueno, lo que pasa es que microteatro tiene un solo acto, digamos. Eso te simplifica bastante. Por eso te decía antes como que en realidad es bien importante en estos casos cuando escribís una obra corta como arrancar un poco por el conflicto, que no es lo habitual. O sea, no tenemos el tiempo de hacer toda la introducción. O sí, pero es fugaz y muy potente. Yo cuando escribo teatro corto, arranco por eso, por una imagen bien fuerte, bien potente, que permita un desenlace rápido, pero no rápido como comida rápida, dame cualquier cosa sino que permita el entendimiento del conflicto y el desenlace posterior. Y lo que es obra larga, a mí me gusta mucho el teatro físico, entonces tampoco las veces que escribo armo primer acto, segundo acto, tercer acto, no. Sí son muchas veces escenas que están conectadas a través del cuerpo, no porque esté delimitado primera escena, segunda escena. Después obviamente se divide para que el actor y los actores y las actrices no se vuelvan locas y entiendan por dónde, pero tampoco es que escribo por actos. El teatro físico lo que tiene, justamente que por eso a mí me gusta tanto, es que como se cuenta tanto desde la palabra como desde el cuerpo, muchas cosas se terminan articulando a través del movimiento más que de la delimitación de escenas. Y eso hace que la obra esté, por lo menos desde lo que a mí me gusta ver como espectadora, muy viva constantemente, donde uno no dice, bueno, acá terminó esto y empieza esto, y entonces es como, a mí me gusta sentir cuando voy a ver algo y que al que viene a ver algo mío le pase como de entrar en un mundo desde el principio hasta el fin y donde un poco esté metido dentro de esa historia y al final se quede como, ¿terminó? Para mí lo más importante por lo menos cuando yo voy a ver algo, es que me pase algo. No importa si me gustó más o me gustó menos, pero que algo se movilice o se genere una pregunta, una sensación. Cuando voy a ver algo y no me pasa nada, digo, ay, o me la perdí o no sé, pero algo me faltó. Creo que no me gusta el teatro tan convencional, por decirlo de algún modo, como donde se entienda todo tanto, donde se cuenta un cuentito, todo quede delimitado. De hecho, en la carrera, que es esta obra de teatro físico, que fue la primera que escribí, la obra terminaba con 1 minuto de oscuridad y silencio. Estoy respoileando, pero bueno. Y la gente no entendía si la obra terminó, si tenían que aplaudir,
si era parte de la obra el silencio y que no se prendieran las luces para que la gente aplauda, y todo eso tenía un sentido. O sea, que es que no se entienda y que la gente pueda pensar por qué está la luz apagada, qué me pasa a mí con el silencio y la oscuridad, cómo nos dificulta sostener un minuto de silencio y de oscuridad, porque estamos tan atravesados por tanto estímulo que de repente uno se queda quieto en silencio y oscuridad y no sabe qué hacer. Y bueno, me fui por las ramas, perdón. No, me encanta, me encanta. Me encanta porque hablas de interpelar al espectador desde un lugar directo y en eso me identifico muchísimo también. O sea, creo que se necesitan más cosas así. Se necesita hacer pensar más a las personas y también, bueno, las personas tienen que elegir eso. Qué bueno, gracias por hacer lo que haces. A propósito de lo de microteatro, que al principio hablábamos de esto de que elegiste probar y probar y probar hasta que en algún momento funcionó porque entendiste la fórmula de cómo era. Eso podría decirse que tiene que ver más con aspectos técnicos, si se quiere. ¿Qué crees que tuvo que pasar a nivel interno dentro tuyo para que hayas logrado escribir, estrenar y protagonizar tus obras en microteatro? Y creo que un poco creer que puedo hacer humor, en mi caso. A mí siempre me fue mucho más fácil escribir cosas más dramáticas, si se quiere, o sentirme como actriz solo capaz de hacer algo más dramático, si se quiere. Y cuando entendí que podía escribir otros géneros y me animé y confié en eso, sucedió. Y nada, está buenísimo, porque está buenísimo poder escribir algo más dramático y también poder escribir algo más dentro del orden de la comedia, que como decía al principio, sin que eso implique no contar nada, ¿no? Como que a veces por ahí uno entiende la comedia y sobre todo en los formatos de microteatro como que son una pavada, y no necesariamente. Y eso, yo creo que siempre las cosas tienen que ver con una confianza y con un crecimiento y que las cosas llevan su tiempo de procesos internos que tienen que ver con la vida personal y tiempos de aprendizaje, que no hay otra manera que aguantar los procesos, que es lo que por ahí más nos cuesta entender, que las cosas a veces no son todas ya, como uno cuando está así con el celular mirando Instagram y piensa que puede comprar todo o que quiere comprar cualquier boludez, perdón por la palabra, que bueno, que la vida en realidad no es eso. Hay procesos internos que tienen que ver con la vida personal, si se quiere, que organizan el trabajo externo en algún punto. A mí la pandemia me hizo crecer un montón en ese sentido, porque descubrí que todo el mundo de afuera se me había apagado, pero yo tenía una herramienta propia, que era la escritura, y a mí me salvó. Y lo agradezco un montón, porque no sé si lo hubiese podido como adquirir ese conocimiento en otras circunstancias. Tal vez el hecho de que no hubiese nada y que uno se tiene que aferrar de lo que tiene para sobrevivir, sobre todo emocionalmente, ni hablar económicamente porque nos quedamos sin trabajo, ya lo sabemos, que eso te salva. Y sí, siento siempre que me voy un poco por las ramas, pero No. no sé si respondí. No, me encanta escucharte y pienso y siento que te extraño tanto. Ay, Dios. Pero bueno, qué lindo poder estar teniendo esta charla para el podcast, así que te vuelvo a decir que me encanta tenerte acá. Y me encanta lo que me compartís, esto de la importancia de aguantar el proceso, de ganar confianza, de creerse capaz de hacer cosas que hasta el momento no hicimos. Y me encanta. Ahora pienso en cómo me gustaría también en algún momento probar el formato de microteatro. También al viajar tanto se me hace bastante complicado cumplir con la disciplina que requiere el teatro, cualquier formato de teatro, pero en cuanto esté fijo en algún lugar o tal vez organizarlo con anticipación, creo que requiere de bastante compromiso. ¿Qué pensás respecto del compromiso y el teatro? Me mataste. Y pienso que es como un compromiso que uno tiene con cualquier trabajo, con el plus de que uno ama lo que hace, ¿no? Entonces es como, me ha pasado igual, no todos los equipos son igual de comprometidos que otros, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hacemos algo que es muy especial y
para mí es imposible no tomarlo con ese nivel de responsabilidad / compromiso, ¿no? Por esto de que hay alguien que no te conoce y está eligiendo ir a compartir con vos un ratito de su vida. Y eso para mí es, o sea, mínimo la palabra es respeto y compromiso, porque estamos dándole algo a otro y se genera ahí algo con el público que es muy especial y muy importante, ¿no? Digo, como cualquier trabajo. Pero esto, para mí es tan especial lo que sucede en cualquier hecho artístico, ¿no? Pero bueno, puntualmente ahora estamos hablando del teatro, que bueno, ¿qué le vamos a dar al que nos viene a ver, no? Que uno no, cuando hace teatro, por lo menos para mí, no es yo me quiero mostrar. Obviamente que es lindo que a una la vengan a ver y para eso también hacemos teatro, pero es más qué quiero comunicar y qué le sucede al otro y ese intercambio, que una cuestión egocéntrica de que me vengan a ver. Porque creo que si está planteado desde ese lugar, cualquier tipo de arte carece de un poco de sentido, ¿no? Y bueno, eso. Sí, 100%. O sea, es inconcebible cualquier tipo de arte sin compromiso, pero el teatro, al ser algo que se hace en equipo, que no se puede hacer solo, porque por más que sea un unipersonal, las personas, el resto de las personas y el equipo está presente y es fundamental. Es fundamental. No por esto quiero decir que todo tenga que tener un sentido y que no haya tipos de hechos artísticos que sean simplemente para divertir, porque la diversión es muy importante en la vida. Reírnos de pavadas es muy importante también. Es clave porque la vida es difícil, entonces a veces hay que pasarla bien porque sí. Por ahí a mí me pasa a la hora de escribir que sí me importa mucho transmitir algo, pero esto es una cuestión de índole, de gusto personal. Solamente remarco que defiendo la risa, porque a mí también me encanta reírme de pavadas y me parece que es necesario. A mí por ahí me va el compromiso por ahí por el lado de, bueno, ¿qué estoy queriendo decir, qué estoy contando? Y que sea significativo, pero porque es la manera en la que a mí se me cierra la idea y el deseo de actuar o de escribir. Sí, incluso esto al que dijiste al principio de la risa, que también lo mencionaste como una de las cosas que aprendiste cuando te fue bien con tu primera obra de microteatro, que tenía que ver con el hecho de asumir que hacer comedia también es posible para vos y que también es importante y que también podés contar algo con eso y que incluso es más difícil hacer comedia que drama. Entonces creo que es súper valioso también poder ir a ver algo y salir con la sensación de qué gusto y cuánto valió la pena haber pasado una hora en esa sala porque me cagué de risa. Que por cierto, hace mucho que no me pasa. Por ahí cada tanto veo una película que digo, qué buena película, o no sé, cuando la de La Carroza, Esperando la Carroza, me acuerdo que una vez la encontré en la tele, nunca había visto esa película y la enganché de casualidad y dije, ¿cómo no había visto esta película antes? Esto es una maravilla. y no me suele pasar porque aparte tengo el prejuicio hacia mí misma de no tener tanto sentido del humor, aunque sí lo tengo, pero no me conozco en ese aspecto tanto, como que me lo censuré por tener tanto esto del drama y de la profundidad y del sentido profundo de todo. Y bueno, creo que empezar a reconocer el valor en la comedia, en el reírse, en el pasar un buen rato y en divertirse, hace crecer también a la parte profunda. Como que creo que es un yin y yang, que no puede existir una cosa sin la otra. Bueno, las dos, el teatro, las máscaras de teatro, de la tragedia y la comedia, creo que son clave. Bueno, y además de esto que me comentaste del género comedia para microteatro, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere hacer su obra en microteatro? Bueno, un poco lo que, por lo menos no sé cómo es en otros países. Acá el microteatro está bastante orientado a la comedia. En general, los géneros que más factibles son de poder experimentar en microteatro tienen más que ver con la comedia. Por lo menos acá. Me encantaría ir a microteatro de algún otro país como para ver qué es lo que hay. Y eso, un poco lo que decía antes de ir a la cuestión medio rápido, si se quiere, porque eso es entender que hay que condensar en muy poco tiempo muchas ideas o una idea, que eso por ahí es como el desafío más grande, ¿no? Como que se entienda y que a la vez no sea como algo vacío. Pero el consejo es escribir, intentar, armar equipos de trabajo
por sobre todas las cosas, ¿no? Porque yo a la hora de arrancar microteatro pensé en trabajar con directoras que yo tenía deseo de trabajar, pero que conocían el formato, ¿no? Porque el director a la hora de justamente de encauzar todas estas ideas y hacer un proyecto posible, tiene una mirada que es muy necesaria para el dramaturgo, ni hablar para los actores y las actrices, ¿no? Pero de movida como encauzar esa información en algo que tenga un sentido y que se entienda. Para mí es escribir, intentar y no olvidarse nunca de lo importante que es un buen equipo, ¿no? Como nutrirse de gente que por ahí ya sabe un poco cómo funciona la estructura. La humildad, ante todo, ¿no? Porque por ahí uno tiene una gran idea, pero la escribe como si fuera una obra de teatro tradicional, un formato largo, y no se entiende y no cumple la función que hoy por hoy tiene microteatro, que es que en poco tiempo se pueda contar una historia. Y para eso es clave, para mí, la figura del director y la directora, sí. Así que eso, escribir y armar buenos equipos de laburo. Y la humildad, me encantó eso, me encantó eso. Y sí. Joe, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 años? Uf, que la vida está buena. Eso, un poco por ahí siento como algo parecido a esto que decía de que cuando las cosas están en la cabeza parecen imposibles, ¿no? Y que está bueno intentar, porque yo compruebo hoy que o sea, me abrazo por haberme animado a intentar, porque los no y las dificultades están siempre. Vivimos en un mundo muy difícil, ¿no? Y de no pensar nunca que no se puede, todo lo contrario. Aún que haya momentos de mucha frustración o de que, uy, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? O lo que sea, que hay cosas que nos salvan y yo creo que cuando uno siente una pasión tan fuerte por algo, no puede prescindir de ella. Que no hay nada más gratificante que hacer lo que uno ama. Realmente no hay plata que te pague eso. Estaría buenísimo que los y las artistas vivamos como corresponde en nuestro arte, pero ese es otro tema para otro podcast. Nada, me agradezco a mi yo de hace 5 años por haberse animado. Porque uno me mira alrededor y, bueno, uno pide, bueno, este tal está consolidado y a este le va re bien, y al de allá y al de acá, ¿y yo qué hago? Y bueno, vos haces tu camino. No hay un camino igual que otro y creo que hay lugar para todos. El tema es qué lugar, ¿no? Si todos apostamos a lo mismo o creemos que el actuar es ser famoso y estamos en el horno. Pero eso, como abrazar lo propio y confiar, está bueno, sí. No hay otra, pienso que no hay otra. Si no, es como el camino es muy clave, es hacia la frustración, digo, haciendo esto, que es tan difícil en algún punto. Así que le abrazo a mi yo de hace 5 años y le digo gracias por intentarlo, aunque obviamente que también me frustró, también deseo cosas que veo imposibles, pero reconozco que lo que nos salva o lo que me salva es apostar a lo que hoy está disponible para mí, que es un montón también, ¿no? Cuando era bailarina y todo el mundo me preguntaba si yo bailaba en tal programa, ¿no? Un programa que es muy famoso acá. Pero no soy bailarina si bailo en el programa más exitoso de la televisión, o no soy actriz solamente si actúo en tal o tal serie. Uno es lo que hace, entonces hacer con lo que hay. Y eso que después abra las puertas que tenga que abrir, ¿no? Pero primero lo primero. Bueno, es que gracias a la Joe de hace 5 años que se animó y que no le tuvo miedo a la frustración y que aún así la enfrentó, es que estás ahora donde estás. Y la yo que sos ahora te va a dar la que va a estar dentro de 5 años, vaya a saber quién dónde. Si algo se pone difícil, que lo que me salva y lo que me sostiene es lo que amo hacer. Y que eso es un regalo, ¿no? Hay mucha gente que por ahí no sabe qué es lo que le apasiona. Y aunque eso también lleva un montón de dificultad, porque saber lo que uno quiere implica que también haya un costado de frustración medio ahí latente, también es algo muy, muy mágico, ¿no? Como lo que sentimos cuando actuamos, no tiene explicación, ¿no? Y eso para mí es un regalo, lo valoro y espero seguir valorándolo y seguir animándome a proyectar y concretar deseos por más difíciles que parezcan en el imaginario, ¿no?
y alentar a gente que por ahí está hoy como estaba yo hace unos años creyendo que era imposible, y como eso, ser solidario, generar equipos, generar redes. Es muy hermoso, por lo menos para mí, nunca me hubiese imaginado hace 5 años atrás que yo podía estar convocando a gente con la que yo quería trabajar. En esta obra última que estoy haciendo en microteatro filofóbico, yo estoy trabajando con un actor con el que yo quería trabajar hace un montón de años, cuando yo recién empezaba. Y poder convocar a alguien con quien uno quiere compartir, para mí es inimaginable. Y hoy por hoy estoy actuando con alguien que yo admiro y que leyó un texto que escribí y dijo, dale, vamos para adelante, me interesa este proyecto. Lo mismo me sucedió con la otra actriz y con la directora. Es decir, yo quiero trabajar con vos y eso para mí hace 5 años era inimaginable. Mira si yo pensaba, mira si le voy a ir a proponer, ¿y por qué no? ¿Por qué no? A veces como que uno piensa que, obviamente que la experiencia te hace, pero a veces hay que apostar como al impulso más primitivo de, che, yo tengo este material, ¿querés leerlo? Y ojalá que me siga animando a eso siempre y no poner a nadie en ningún pedestal. Somos todos lo mismo, todos la luchamos, todos deseamos mucho hacer lo que hacemos. No hay nadie ni mejor ni peor, simplemente nos gusta lo que hacemos y en el compartir suceden cosas muy hermosas. Esto sucede mucho como la comparación, bueno, pero yo tal vez no estudié dramaturgia o no soy actriz desde los 5 años, pero bueno, esto es lo que yo tengo para ofrecer, entonces como no ponernos trabas que son más del ego que del corazón, digamos, por decirlo de algún modo. El ego muchas veces nos hace trampas para que no podamos conectar con lo que está bueno y lo que está a nuestra disposición. Y cuando se corre eso un poco de lado, es como que ahí donde aparecen las posibilidades. Sí. Sí, total. O sea, no tengo más que decir que sí. O sea, en esa conexión con la pasión, con lo que queremos transmitir, con lo que nos gusta, con lo que disfrutamos, es ahí donde aparece la magia y donde yo considero y sostengo que hay como una conexión con el más allá, con otra dimensión que no es nuestra. Nosotros no somos lo que hacemos, no es que es nuestro, no, es de otra, o sea, eso que hablaste de la imagen que se te viene a la mente cuando te estás poniendo a escribir, que no tiene explicación, no sabes de dónde viene. Bueno, yo creo que hay como un banco de ideas en el universo y que nosotros somos canales que hacemos que esos mensajes, esas ideas sean posibles y se materialicen de alguna manera. Entonces, tomar la responsabilidad es honrar también ese mensaje y es eso más allá que no tiene explicación y que es mucho más grande que nosotros. Sí, es lindo eso, es lindo verlo de esa manera. Está bueno. Yo nunca lo había pensado así. Bueno, bueno. me resonó un poco porque cuando pienso en las pasiones y en esto que mencionabas de cuando disfrutamos hacer algo, es que no es casualidad lo que nos gusta. Y el decir, bueno, es que no va a ser posible, no, porque tal tiene tal cosa y yo no, y esto no, y como pensarlo desde ese lugar no cambia nada. Y es un poco deshonrar el poder que tenemos de ser apasionadas por algo o de sentirnos atraídas hacia algo. Y esa atracción no es casual. Por algún motivo sentimos esa atracción o esa pasión respecto de alguna disciplina, de lo que sea, porque esto para mí no aplica solo al arte, sino a todo. Me gustaría preguntarte, antes de terminar, ¿qué hay para el 2023? ¿Qué se viene? Ah, ya. Y bueno, ahora escribí otra obra de microteatro. Amo. Que estamos esperando a ver si todavía, no sé, uno acá, no sé cómo es en otros países, pero acá uno manda el proyecto, el texto, el equipo, y hay un equipo de curaduría que decide qué obras ingresan y qué obras no. Así que bueno, lo que hice fue presentar el proyecto de una obra muy divertida, que deseo mucho que suceda porque me quiero divertir. Así que ojalá que para el 2023 siga habiendo microteatro, tengo mucho deseo y mucha fe. Y ahí está el proyecto de una obra larga, muy profunda, que me da mucho miedo hacerla por la profundidad que tiene, por los temas que toca. Así que, bueno, ahí latente. No sé si lo haré o no lo haré, vamos a ver cómo se presenta el año, pero en principio esos 2 proyectos teatrales me tienen contenta
Y bueno, eso ya es un montón. Wow, me encantaría ver esas obras, Joey, muchísimo, muchísimo. Y bueno, sabes que si en España vas en algún momento, podemos presentarla y la hacemos. El microteatro en España funciona del mismo modo en Madrid. Lo vengo pensando, ¿eh? Vengo pensando en ver si se puede hacer microteatro en España. Sí. Amo España con todo mi corazón y me encantaría, estaría increíble, así que quién sabe, Sería hermoso for export. sería hermoso. Bueno, amiga, ha sido un placer enorme, inmenso tenerte acá. Me encantó esta charla. ¿Cómo la pasaste? No, hermoso. Siempre que charlo con vos es hermoso en presencia virtual o presencial. Hermoso. Gracias. Para mí es un honor que me hayas convocado. Ya te dije cuando me lo dijiste que me da emoción y mucha alegría. Es hermoso compartir con la gente que se quiere y más hablando de cosas tan lindas, así que gracias de todo corazón. Y quiero hacer una aclaración, un paréntesis, de la película que hicimos juntas, Forasteras y Elefantes, que todo el mundo tiene que verla, porque la película, como siempre le dije a mi amiga Mora, es de ella, o sea, la rompe de una forma que no se puede creer. Esto no es para tirarte flores, es porque la pura verdad, así que no se la pierdan de ver a Mora en Forasteras y Elefantes. Para... Bueno, voy a dejar el link de Un3, creo que está en la página de la Un3 para ver. Claro. Mil gracias, la pasé hermoso. Gracias, 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 gracias. Gracias Y ojalá a vos. que, bueno, ¿no? Como que todos y todas, aquellos que quieren escribir y actuar y hacer y generar, que se animen porque la autogestión es difícil, no voy a decir que no, pero vale la pena. Vale la pena. Y nos salva. Sí. Espero que hayas definitivamente disfrutado de esta charla que tuvimos con Joey. Para mí es un placer enorme tenerte acá compartiendo este espacio tan especial para mí. Y me gustaría decirte que si te gustó este contenido lo compartas, que le pongas a seguir al podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast o donde sea que lo escuches. Y si querés calificarlo y poner o dejar tu reseña, sabes que suma muchísimo. Te mando un abrazo gigante y nos escuchamos la próxima.